santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A María, nuestra Madre, que es patrona del pueblo de Anta, la Virgen Inmaculada, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente este sacramento del bautismo, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Repetimos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre Santo, reunidos en esta tarde, aquí en la iglesia de Anta, celebramos el santo bautismo de Janet Urrutia Burga y de Milet Luana Urrutia Burga. Bendícele, Señor, en este día de su santo bautismo. Bendice a su mamá, a los padrinos y a todos los que en este momento los acompañan en este momento de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La mamá, ¿dónde se ha ido? Por ahora se ha ido. Ya está japamonando toda la mañana, hubiera cargado un cilindro y recién se ha ido por ahí. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Siéntense. El padrino también está. Bueno, en Anta tenemos este problema siempre, de que cuando hay estas misas, sea de bautizo, como la vez pasada hubo, ¿qué hubo hace poco? Matrimonio, pues no traen sillitas. Los invitados tienen que estar parados, ¿ves? Y en la comunidad, en las autoridades comunales, tienen así sillas. Es cuestión de que les digan antes, nos van a prestar para tal día, el Señor lo trae para sentarnos, ¿ves? Entonces esto es cuestión de organizarnos nada más. Bueno, pues pero lo importante es que estamos aquí y ya estaremos pues de pie, no les voy a poder decir tomen asiento, hermanos. Pampaya, nadie va a querer sentarse en el suelo. Leemos el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en un cesto, en una canasta, y a los malos les tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán en el horno de encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. El Señor les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó esta parábola, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un rato, porque es necesario siempre pues, hablar sobre el sacramento que hoy vamos a celebrar. Y el sacramento que hoy vamos a celebrar es el bautismo para estas niñas. 4 razones por qué nos tenemos que bautizar. La primera razón del bautismo es que el bautismo es necesario para nuestra salvación. Dice Jesús: si quieres salvarte, bautízate, vuelve a nacer. Por eso todo creyente tiene que bautizarse, porque el bautizo es necesario para nuestra salvación. Eso lo dice Jesús, no yo, nadie lo ha dicho eso por ahí. El mismo Jesús está en la Biblia, porque se acercó un hombre para decir: Señor, ¿qué voy a hacer para salvarme? Y Jesús le dijo: pues, si quieres salvarte, bautízate. Si quieres salvarte, bautízate. Ahora, nosotros tendremos que bautizarnos, sí, porque nosotros somos mortales.
Por ejemplo, dentro de, seguramente, ella quizás, un niño quizás, ella también quizás, pero seguramente que dentro de 80 años, ninguno de nosotros va a estar vivo, ni yo, ni ella, ni nada, dentro de 80 años. Porque, por ejemplo, el padrino, ¿cuántos años tiene? 25 más 80, ¿cuánto sería? 105 años. Pues tú crees que vivirá 105 años, ya no. Yo tengo este año, voy a cumplir 51 dentro de un mes. Y voy a cumplir 80 años más, y tendría 130 y tantos años. ¿Voy a vivir hasta 135 años? Acá nuestro hermano, ¿cuántos años? 23. ¿Ah? 63. Más 80 años, vivirás 140 años, ya no. Por eso dentro de 80 años, ninguno de nosotros va a vivir ya. De eso sí estaremos seguros. Porque nos va a llegar la muerte. Porque nosotros somos seres mortales. Guaño Jurunacuna. Ya, entonces así es. Entonces nos vamos a morir. Y dice Jesús que el cristiano, claro, nosotros los cristianos sabemos que con la muerte no acaba todo. Es como de los animalitos, se muere el perrito y ya pues acabó su historia. El perrito, se muere el burro, pues se muere el burro, se muere la vaca, lo comemos y ya está, desaparece todo. En cambio nosotros no, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma, el espíritu vive la vida eterna, la vida sobrenatural. Esas son las verdades de fe. Y por eso cuando alguien muere, no lo olvidamos. Siempre, o cuando alguien muere, un perrito lo está recordando un mes, un año, 2 años, estamos llorando. No, cuando muere el perrito ya desaparece. En cambio nosotros no, el cuerpo muere, el cuerpo no se hace tierra, de tierra eres, a tierra volverás. La mamá sigue escapando, ¿dónde está? Ahora hay otro agua, ya está el agua. Una misma mañana pasa, allá está aquí. Ahí sí tienes que estar a ver. Si quieres las banquitas hubieras coordinado porque nos traigan las autoridades. Si ya nada. Bueno, pero ahora ya todos paralizados como soldados de Cristo. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que nos vamos a morir. Y cuando la muerte nos llegue, pues nuestro cuerpo morirá, pero nuestra alma vive. Por eso Jesús dice, si quieres salvar tu alma, bautízate. Esa es la primera razón por qué nos bautizamos. La vez pasada en Lila, el año pasado, la vez pasada que cumplió un año, un chiquito de 14 años se ha muerto, porque se ha suicidado, se ha ahorcado. Por el celular. Ahora todos estamos ya con el vicio del celular y los chicos peor. Sin celular los niños ya no vivirían. Día y noche. Entonces este niño se había malogrado su celular y a su papá le dijo, papá, se ha malogrado mi celular, bueno, como también en clase necesita. Y le había dicho el papá, ahora no puedo comprarte, a fines te voy a comprar. Hasta fines le había dicho, faltaban 15 días. 15 días no puedo estar sin celular. Y entonces el chico ahora dice, wow, 15 días sin celular, prefiero morir. Y cuando he ido a hacer la misa ahí a Ila, cuando he ido a Ila, llegué, entonces yo no sabía que era un niño, yo pensé que era una persona mayor que se había muerto. Y entonces cuando llegué le dije, ah, ven ya padre, ¿estás aquí? Sí, padre, yo soy su papá. Mi hijo se ha muerto, me dice el papá. Y le pregunté, ¿qué edad tenía mi hijo? 14, padre. ¿Y 14 qué ha pasado? Ya me contó pues que por el celular se ha ahorcado. Y el papá me dice después, padre, además mi hijo no estaba bautizado. Empieza a llorar y me dice, mi hijito no está bautizado, ¿le puedes bautizar ahora? Yo le digo, no se puede, porque el bautizo es para los vivos. A un muerto ya no podemos bautizar. A un muerto ya no le podemos hacer. A ver, el muerto que saque préstamo, ¿se puede? El muerto que se casa, algunos también no se casan, accidente, algo, y entonces a veces viene su pareja o la familia, padre, mi hijo no está casado, ¿cómo vamos a casar ya a un muerto? Muerto está. Ya, y el papá estaba triste porque sabía pues que el bautismo es necesario para la salvación. Ahora su hijo se ha muerto sin bautismo. ¿Dónde estará su alma? Porque dice Jesús, si quieres salvarte, bautízate. Por eso nos bautizamos. Segundo, el bautizo nos hace hijos de Dios. Siempre les pregunto a los papás así cuando están bautizados, tu hijo no está bautizado, no me digo, ¿qué será ahora? Algunos dicen, entonces será si no es hijo de Dios, será el demonio, será Satanás, será no sé qué, así dicen. Mana bautizas kawawa kunatar, chayna tamishkan. Demonio chip, Satanás chip, mana Dios pachu y caspaja. Yo le digo, no son ni demonio ni nada. Ellos, los que están bautizados, son criaturas de Dios.
criaturas de Dios. Ya cuando se bauticen, van a ser hijos de Dios. Entonces ya son criaturas de Dios hasta ahora, y ya dentro de un rato se bautizará y será ya hijo de Dios, o hijas en este caso, mujeres, serán hijas de Dios. Ese es el segundo. El tercero, el bautizo nos hace católicos. ¿Cómo tú llegas a ser católico? Porque si le preguntara, por ejemplo, al padrino, ¿tú eres católico, hermano? ¿Tú eres católico? Me dirá, sí, soy católico. ¿Y desde cuándo eres católico? Ahí está la respuesta, ya les he dado. Desde el día que nos bautizamos, somos católicos. No porque mi abuelo era católico, mi mamá también, y yo también soy católico. Mana chaya pero católico que hay machayan chicho. Católico que hay mana machayan chicho, bautismo tachasquitus. Entonces cuando uno se bautiza, llega a ser católico. ¿Ya? Llega a ser católico. Si no está bautizado todavía no. Entonces el bautizo nos hace católicos. Entonces ya saben ustedes, ¿no? ¿Desde cuándo son católicos? Desde el día que se han bautizado. Desde ese día. Y el último, el bautismo nos da la fe para creer. Por eso todo bautizado es creyente, porque Dios te ha dado la fe. Nadie te puede dar la fe, solamente Dios. Nadie. Ni porque lees mucha Biblia, tengo fe, porque yo leo la Biblia, ya tengo fe. Nada. Es que yo rezo diario, siempre todas las semanas voy a la iglesia, por eso tengo fe. No, tú tienes fe porque cuando te has bautizado, Dios te ha dado la fe. Desde ese día eres creyente. Esas son las razones, hermanos, del bautismo. Por eso nos tenemos que bautizar. Y por eso muchos cristianos bautizan a sus hijos. ¿Ya? Y por eso todo bautizado tiene el deber de vivir como creyente, como católico, como hijo de Dios. Porque ya te has enterado hoy que tú eres hijo de Dios, que estás bautizado. Entonces vive como hijo de Dios. Reza como hijo de Dios. Cumple los mandamientos como hijo de Dios. Porque no te olvides, eres hijo de Dios por el bautismo. Más tarde, ya los padrinos que están durmiendo, ya nos ponemos de pie para celebrar ya el bautismo. Han traído velitas, ¿no? ¿Dónde? Pero eso ya estamos para la misma. Otras velitas para el bautismo no han traído. Velachatan siempre a una bautismupa. Bautizamos, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Acá, mucho adelante al lado, hay ganas, la mamá aquí. Así, ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida mamá, cuando tus hijas han nacido, ustedes lo han recibido como hijos de Dios. Y hoy vienen a la iglesia también a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. En este momento nos alegramos todos porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Ahora yo le voy a poner una cruz a ellos, luego la mamá y los padrinos, ¿ya? A ella, su cruz, aquí. Ya, jata, padre, no está cruz, ya. Trina. Muy bien. Todavía no, ahí nomás. Agarra nomás, que ella agarre, dale la velita. Muy bien. Queridos hermanos, ahora vamos a pedir la intercesión de los santos del cielo para que nos ayuden con sus oraciones. Respondemos diciendo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San José, esposo de María. Santos apóstoles Pedro y Pablo. San Juan Bautista. Santa Rosa de Lima. San Martín de Porres. Santa Clara de Asís. San Juan María Vianney. Santa Teresita del Niño Jesús. San Francisco
fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a renunciar a Satanás diciendo: sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás? Sí. ¿Y a todas sus obras? Sí. ¿Y a todas sus seducciones? Sí. Y ahora rezamos nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica que todos juntos acabamos de profesar. Por tanto, les pregunto, primero voy a preguntarte a ella, la niña que es mayor, porque ella ya pues, es adolescente y ya sabe lo que está haciendo. Y te pregunto a ti, ¿quieres recibir el santo bautismo en la fe de la Iglesia Católica? A los papás, a la mamá y a los padrinos, ¿quieren que estas niñas sean bautizadas en la fe de la Iglesia Católica? ¿Sí? Dígnate bendecir, Señor, estas aguas que vamos a utilizar con fe para orientar de nuestras vidas todo lo malo y vivir siempre con tu santa bendición, y en la que estas hijas tuyas van a ser regeneradas por el agua y el Espíritu Santo a una vida nueva. Amén. Bueno, entonces van a acercarse primero la niña. Una gran Mire, hacia la ollita para acércate más. No te agaches mucho. Milet Luana, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sitio, niña, sitio. Un poquito vas a dirigir tu cabeza hacia la orilla. Tu nombre es Janet. Janet, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la luz de Cristo, sus velitas. A la madrina. La mamá. ¿Tienes velita? Allá, soy Tania Pambo, pues ustedes más se han preocupado del escenario, de la orquesta, de las chelas, pero de la chata no han traído, ¿ves? Muy bien, siempre para el bautismo traer las velitas. Así vamos a mover las velitas. Desde la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Desde la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Desde la luz de Cristo, yo lo haré brillar. Brillará, brillará, sin cesar. Brillará, brillará, sin cesar. Soy cristiano.
bautismo prendemos las velitas, porque en la Biblia dice Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Por eso Cristo es la luz para todos nosotros. Y por eso todo bautizado es hijo de la luz, hijo de Cristo Jesús. Por eso prendemos la velita, que nosotros somos hijos de la luz de Cristo Jesús. Y además, la velita significa la fe. Nuestra fe en Dios no tiene que acabarse. Nuestra fe en Dios no tiene que morir. Si no apago esta vela, ya no hay fuego, ya no hay luz. Entonces la fe en Dios no tiene que apagarse, porque a veces nuestra fe está apagada. Nosotros nos hemos hecho más materialistas. Bien materialistas, solo buscamos todos los días son las cosas materiales de este mundo. Está bien, todo eso está bien, pero también hay que acordarnos de Dios, hermanos, porque por el bautizo que somos hijos de Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios. Entonces no solamente busca, ni te preocupes, ni dediques tu tiempo, las horas o tu vida en buscar las cosas materiales humanas. Está bien, hay que buscar las cosas materiales, el bien, ustedes para su familia, una casa, el carro, el trabajo, el dinero, todo es necesario. ¿Es necesario, no? Sí. Pero también Dios es necesario, queridos hermanos. Buscar a Dios, acordarse de Dios. Por eso nuestra fe no tiene que apagarse. Como digo, pues a veces somos materialistas. Sean la gente del campo, todos materialistas, solamente ya quieren las cosas del mundo, los bienes de este mundo nada más. Y las cosas de Dios. Y no nos olvidemos que ya hemos dicho que la salvación, Dios nos llama para la salvación. Y cuando uno muere, ¿qué vamos a llevar? Había una señora, les cuento con esto acabo esta predica. Había una señora cuando estaba en Paucará, en la Cobamba, cerca vivía ella, nunca venía a la misa. Y aún así, ella tenía bastante ovejas, vacas. Y entonces una hermana le dijo, esa hermana nunca viene a la misa. ¿Por qué no le dicen que venga a la misa? Y la señora le dijo, es que no tengo tiempo. Todos los días esta vaca tenía ovejas bastante vacas. Todos los días la señora estaba en vacas, ovejas, no hay. Como que la feria, tempranito iba a la feria, volvía para las 8 para llevar ya sus ovejas. Y un día alguien me dice, padre, esa señora le ha dado cáncer, le han llevado a sus hijos a venir de Lima, le han llevado al hospital, a Huancayo, y tiene cáncer. Y dice cáncer ya avanzado, y le han desahuciado. Cuando se fue a visitarlo un día, estaba grave la señora, y murió. Y en julio le han detectado su cáncer, en octubre, en noviembre nomás se ha muerto. Sus vacas, sus ovejas, tanto ella diario, oveja, vaca, se ha muerto. ¿Se habrá llevado siquiera una ovejita, una vaquita? ¿Sus hijos han llegado de Lima? Esta semana lo han vendido. ¿Quién va a pastear? Porque su hijo está en Lima. ¿A quién va a vender? ¿Ves? Yo decía, pobre señora, todos los días se sabe la vaca, oveja. Mira, se ha muerto. Sus hijos no le ha importado, no han dicho en nuestra mamá como sea, pues a veces hay que criar sus ovejitas. Nada, nosotros estamos en Lima. ¿Quién ya quiere estas ovejas? Lo han vendido. A veces estamos pues apegados a las cosas de este mundo, sea mi vaca, sea la oveja, sea tu trabajo, sea tu negocio. Está bien todo, estamos diciendo, pero acuérdate de Dios también, hermano. Acuérdense de Dios también, que Dios también es importante, ¿ya? Bueno, por estas niñas que acaban de recibir el bautismo, por la mamá, los padrinos y por todos ustedes, por el pueblo cristiano, para que el Señor nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A María, que la Virgen María cuide y proteja a estas niñas durante toda su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz, hermanos. No importa de qué camino vengas, detrás del altar estás tú, que tu corazón es como el mío. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. No importa de qué camino vengas, detrás del altar estás tú, que tu corazón es como el mío. Dame la mano y mi hermano será. 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 Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Quiero pedir unas palmas muy fuertes para las nuevas cristianas, para las nuevas católicas. Bien, ahora vamos a, ya tenemos nuestros camarógrafos y vamos a ubicarnos, dejen sus velitas ahí, hermanos, y vamos a ubicarnos para la foto del recuerdo. El que decida.
Che ti do sopa? Sì, mi sono un po' Vabbè, che qua facciamo una gita? Provecho, provecho. Provecho, provecho, provecho. Gracias, gracias. Danielito. Ahí es. ¿Qué tal está el almuerzo? Provecho, provecho. Ahí está. Está delicioso, ¿no? Nuestra vida que